no teníamos pensado en Talca, empezamos de vuelta. Hola a todos. Vamos a tratar de hacer un repaso de algunos componentes de bioestadística o de insumos que son muy necesarios para nuestras actividades en salud pública. Todos sabemos el miedo que le tenemos a estas cuestiones vinculadas a la estadística, pero hoy día con los software y con las posibilidades que nos da la tecnología, lo que es más importante es entender para qué usamos los datos, que cómo calcularlos, que vamos a tratar de mostrarles muy rápidamente cómo hacerlo en base a software. Entonces, nuestro problema inicial es que tenemos muchísima información siempre, y que esa información nosotros tenemos que clasificarla, tenemos que ver qué tipo de información es, sobre todo si es numérica o si es cualitativo. Tenemos que organizar esos datos, luego vamos a resumirlos con medidas de resumen, y luego vamos a tratar de hacer análisis, cuando ya trabajamos con dos grupos, en lo que significa el análisis bivariado, dejando de lado por ahora el análisis multivariado, que sería objeto de una charla específica. La primera cosa que es importante que tengamos más o menos claro en esto es que tenemos dos tipos de datos o dos formas de recolectar información. Una es la que se mide por escala numérica, que son datos cuantitativos, y otra que no son escalas numéricas, que no forzosamente tienen un sentido de ordenación, y que son datos cualitativos. Que en el caso de epidemiología, los mayores datos cualitativos, el mayor uso que le vamos a dar es cuando hablamos de enfermar o no enfermar, y de estar expuesto al riesgo o no estar expuesto al riesgo de una enfermedad. Así que en función de que sean datos cuantitativos o cualitativos, vamos a tener formas distintas de procesar los datos estadísticos. Entonces, repasando esto, recordemos que nosotros tenemos, cuando son datos cuantitativos, los primeros insumos son los archiconocidos por todos, media, mediana y modo, que los usamos obviamente entonces en variables numéricas. Tanto la media como la mediana como el modo tienden a ubicarse en el centro de una distribución, y que son las estimaciones puntuales más necesarias o más útiles y sintéticas para describir los datos obtenidos. Recordando siempre que la que usamos habitualmente es el promedio, pero que el promedio puede tener un problema, y es que cuando hay valores extremos, se puede ver alterado por esta situación. Cuando uno dice valores extremos, si el promedio son gente de 1,78 m y de golpe tenemos un pigmeo o uno de 2,80, esto nos puede alterar la media. En esos casos, cuando hay valores extremos, tenemos más tendencia a usar la mediana, porque justamente, como divide la distribución en dos, en ese caso no se ve alterado por valores extremos. Y el modo, que lo usamos muy poco, salvo para describir curvas epidémicas, es el valor que se presenta en mayor número. Así que, bueno, aquí tenemos entonces las definiciones de media, mediana y modo. Luego vamos a ver sus estimaciones, recordando que el valor de la media es la sumatoria de X de cada una de las observaciones dividido por 1. Dividido por N, es el número de observaciones. Esas son las medidas de tendencia central. Las otras medidas que nosotros utilizamos para describir describir puntualmente cuando tenemos datos cuantitativos, son lo que son las medidas de dispersión, que son estimaciones puntuales que nos hablan de la variabilidad de los individuos de una muestra, y que básicamente son dos: la varianza y el desvío estándar, que están todas muy relacionadas. La varianza, que es la sumatoria de cada observación restada por la media, elevado al cuadrado y dividido por el número de observaciones, y el desvío estándar, que es la raíz cuadrada justamente de la varianza. Entonces, lo que más usamos es el desvío estándar, y lo que nos está midiendo es la dispersión de datos alrededor de la media, sabiendo que en una distribución gaussiana vamos a tener una forma de distribuirnos muy particularmente. Entonces, vamos a tener dos medidas básicas puntuales para describir nuestros datos numéricos, que son una medida de tendencia central, que es la media, y una medida de dispersión, que podríamos seleccionar el desvío estándar como la más habitual. Lo que sí sabemos nosotros es que la mayor parte de los fenómenos naturales siguen una distribución normal, lo que se llama la curva de Gauss, donde la media, la mediana y el modo van a estar en el centro de esa distribución, y donde a 1, 2 y 3 desvíos estándar se nos va a ubicar
el 66%, 95% o 99% de las observaciones. Sabemos que la curva de Gauss es asintótica, nunca se llegan a tocar los extremos, y que el área bajo la curva es igual a 1. Acá la vemos más de cerca. Lo que nos importa de esta distribución normal, entonces, son qué cantidad de observaciones tenemos a 1, 2 o 3 desvíos estándar. Y ya le vamos a empezar a prestar atención a lo que ocurre con 2 desvíos estándar, que es el 95% de las observaciones. Obviamente nosotros, cuando vemos los datos de las muestras que nosotros estamos trabajando en la práctica, no vemos la curva de Gauss, pero sí que a medida que vayamos aumentando el número de observaciones, nuestros datos van a ir asumiendo una distribución gaussiana, si es que tiene una distribución normal, porque recordemos que hay otras distribuciones en algunos fenómenos naturales que no tienen distribución normal. Esto, por ejemplo, son los datos de serología de densidad óptica, obtenidos de serología en ovinos vacunados, donde tenemos en el gráfico de arriba a la izquierda todas las densidades ópticas de las ovejas vacunadas, debajo todas las densidades ópticas de las ovejas no vacunadas, y a la derecha la suma de todo ello. Entonces, obviamente que no llegamos a ver una distribución normal, si tuviéramos más datos los veríamos, pero de alguna forma, a pesar de que esto está hecho con 100 muestras nada más, vemos que va a haber una tendencia a agruparse. Vemos que las ovejas vacunadas tienen una mucha mayor dispersión que las ovejas no vacunadas, y vemos que las no vacunadas, al tener menos dispersión, más rápidamente forman una especie de curva de Gauss más clara. Esto es producto de una menor dispersión de los datos que estamos viendo. Aquí, si lo graficamos en un histograma, recordar el histograma para la presentación de datos, tenemos el histograma de ovejas no vacunadas, el histograma de ovejas vacunadas y una proyección de lo que sería la curva de Gauss en estos datos. El señor Gauss, al cual le debemos todo esto, alemán 1767, si no hubiera nacido no nos hubiera complicado. El otro dato que a nosotros nos importa es el concepto de error estándar. El error estándar no es en sí mismo una medida de dispersión, aunque a veces sí lo usamos, sino que el error estándar, cuya fórmula vemos ahí, que es el desvío estándar dividido por la raíz cuadrada de n, vemos entonces que el error estándar está muy ligado al tamaño de la muestra, inversamente proporcional, o sea, a mayor tamaño de la muestra, menor va a ser el error estándar. Es una estimación puntual que la usamos cuando queremos saber dónde está el verdadero valor del universo. Nosotros habitualmente trabajamos con muestras solamente. Entonces, a partir de una muestra, nosotros nos gusta o tratamos de inferir, es una inferencia, de cuán lejos está el verdadero valor del universo, al cual llamamos parámetro. Entonces, el error estándar entonces es un estadístico que usamos para inferir donde tenemos ubicado el verdadero valor del universo, y va a ser la base que nos va a permitir, la base estadística que nos va a permitir trabajar con las pruebas de significación estadística, posteriormente cuando queramos comparar dos muestras. Entonces, si nosotros tomáramos de un universo, tomamos una muestra, lo describimos con una media y un desvío estándar. Pero si nosotros empezáramos a hacer muchas muestras del mismo universo y esto lo graficáramos, terminaríamos construyendo una especie de curva de Gauss, ya no de cada uno de los valores de X, sino con cada uno de los valores de la media. Y de alguna forma allí estamos trabajando con el desvío estándar. De alguna forma, si nosotros graficamos esto con un software, nosotros aquí tenemos una variable que es la cantidad de fósforo en sangre, creo que era esto, en la cual vamos a tener graficado, por un lado, la media, por otro lado, los valores de dispersión que nos da el desvío estándar, y por otro lado, el valor del error estándar, que sería dónde se ubica la media, la verdadera media del universo. O sea, si no trabajáramos con una muestra, sino con todo el universo. Esto entonces lo podemos graficar. Hay otro concepto que es muy importante, que es el de la estimación de intervalos de confianza. Como vimos y fuimos diciendo, el desvío estándar
y la media y el desvío estándar y el error estándar son estimaciones puntuales, de punto. Uno define un dato. Para casi todos estos procesos estadísticos es posible estimar un intervalo de forma tal de que tengamos mayor seguridad en el dato. Entonces ya no decimos que el desvío estándar es 0,4, sino que decimos que el desvío estándar se establece alrededor de un determinado valor, entre este y este valor, un límite inferior del intervalo y un límite superior, con lo cual nos da más precisión en cuanto al dato. La fórmula del intervalo de confianza, entonces la media más menos un indicador, un índice, que es el índice que corresponde con 2 desvíos estándar o con 3 desvíos estándar multiplicado por el error estándar. Yo les planteo la fórmula para que tengamos idea de cómo se van relacionando, pero ahora finalmente vamos a ver cómo hacer todos estos cálculos con Excel o con un software, de forma tal que las fórmulas nunca las vamos a recordar ni entender. Pero a veces vale la pena tenerlas presentes, por lo menos qué elementos están adentro. Y siempre insisto que uno de los elementos que nos importa es el tamaño de la muestra, que siempre es inversamente proporcional, o sea, el intervalo de confianza va a ser menor en función del tamaño de la muestra. Eso es un dato siempre muy importante. Entonces es un recorrido de valores probables definido por un límite superior y un límite inferior, en cuyo inferior se encuentra el valor del parámetro. O sea que esto está influenciado por el tamaño de la muestra y obviamente por la variabilidad de los individuos de la muestra. Dicho eso, hemos repasado todo lo que tiene que ver con las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Partiendo de la base de que nosotros trabajamos con una muestra a la cual hemos extraído de un universo. Lo describimos entonces con la media y el desvío estándar y estimamos el verdadero valor del universo, donde se fluctúa el valor del universo, a partir del error estándar. La última parte de esta complejidad creciente es que nuestros problemas estadísticos habituales son comparar dos muestras. Queremos comparar si hay diferencia en la densidad óptica de ovejas vacunadas con ovejas no vacunadas. Queremos comprobar si con una dieta determinada los chanchos se engordan más que los otros chanchos, o queremos comprobar si la exposición a un factor de riesgo, por ejemplo, la exposición al factor de riesgo estar en contacto con Ornithomimus caudatus, nos da mayor o menor riesgo de enfermar que si no estamos en contacto, lo cual sería una variable cualitativa. Pero en las cuantitativas, esto es nuestro problema, es que tenemos dos muestras y tenemos que saber si son cada una del mismo universo, son las dos del mismo universo, o si cada una de las muestras pertenecen a un universo distinto y por lo tanto son distintas entre sí. La densidad óptica de ovejas vacunadas es distinta que la de las ovejas no vacunadas. Esa es la pregunta que nos queremos hacer. A esta diferencia nosotros la llamamos significación estadística. Es lo que decimos una vez que terminamos el procesado, que encontramos diferencias estadísticamente significativas o que no encontramos diferencias estadísticas significativas. Ese es el término que vamos a utilizar. No importa cuál sea la prueba estadística que utilicemos, hay un sinfín de pruebas estadísticas, pruebas T, pruebas Z, que aplican el área bajo la curva normal, las pruebas F, que básicamente son de la ANOVA, que lo veremos más adelante, chi cuadrado para datos cualitativos, test de Mantel, de Cosmograph-Smirnov, en fin. Hay muchas pruebas de significación que tienen un valor, que nos da cuando aplicamos la fórmula correspondiente a esa prueba de significación, pero ese valor que nos va a dar es igual a lo que llamamos la probabilidad que establecemos nosotros en forma arbitraria para definir cuál es ese nivel de significación. Ese nivel de significación habitualmente lo llamamos alfa, lo fija el investigador, y usualmente tomamos el valor 0.05, probabilidad o P igual a 0.05. Esto es, si recordamos que a dos desvíos estándar estaba el 95% de las observaciones, recordamos que similarmente a dos errores estándar está el 95% de las medias probables, y lo que estamos manejándonos es con lo restante, o sea, el 5% restante es un valor de P de 0,05. Si nuestra prueba estadística, cualquiera sea la que usemos,
nos da un valor estadístico cuya se corresponde con una probabilidad mayor a 0.05, por ejemplo 0.6, entonces nosotros decimos que no hay diferencias estadísticas entre las dos muestras. Esto es, se acepta la hipótesis nula que ahora vamos a ver. En cambio, por debajo, si nuestro estadístico se corresponde con un valor de P, por ejemplo, de 0.04, se rechaza la hipótesis nula, lo que quiere decir que hay diferencias estadísticas significativas entre las dos muestras. Entonces, la hipótesis nula representa la hipótesis real sometida a prueba. La premisa es que el resultado no mostrará diferencias entre las dos muestras, por ejemplo, entre los medicamentos o entre ovejas vacunadas y no vacunadas. La hipótesis alternativa es la opuesta y dice que hay diferencias entre los dos medicamentos o hay diferencias entre la densidad óptica de las ovejas vacunadas y no vacunadas, o en la exposición al riesgo para enfermar o no enfermar. En estas pruebas de hipótesis que vamos a ir viendo, en general las hacemos a una cola, porque el efecto se produce en un solo sentido, por ejemplo, eficacia de un medicamento, pero en algunas cuestiones podríamos usarlo a dos colas, perdemos potencia, si es que, por ejemplo, un medicamento puede ser efectivo o perjudicial, concepto de a una cola. Y acá tenemos entonces la gráfica que nos muestra bien cómo nos estamos manejando con la significación. Tenemos una curva de Gauss, vemos el límite de dos errores estándar, ahí a la derecha donde cambia de blanco a negro, y lo que estamos viendo nosotros es que esta zona es la zona de rechazo, la zona donde vamos a decir si hay una diferencia significativa. Expresado de alguna forma sencilla, si nosotros tenemos dos muestras que van a tener cada una de esas muestras una media, si las dos medias caen, digamos, del lado blanco, no se rechaza la hipótesis, quiere decir que no hay diferencia. La otra posibilidad es que una media caiga de un lado y otra media caiga del lado del rechazo. En ese caso decimos que pertenecen a universos distintos, que hay diferencias estadísticas significativas. Y ese valor de significación es este valor alfa, que está ubicado en el 0,05%. Uno puede cambiarlo, llevarlo a 0,01, 0,001. Lo que nosotros estamos haciendo al cambiar este eje de izquierda a derecha es que siempre hay un área en la cual vamos a cometer errores. O hay culpables que declaramos inocentes, o hay inocentes que declaramos culpables. Y según sea el nivel de significación, es en el sentido en el cual nos estamos equivocando. Aumentamos los culpables inocentes o aumentamos los inocentes culpables. Esto se lo llamamos errores. El error del tipo 1, entonces, es cuando no aceptamos la hipótesis nula siendo verdadera, y lo definimos como error alfa. Por ejemplo, decimos que un fármaco es más efectivo que el placebo y en realidad no lo es. El error tipo 2 acepta la hipótesis nula cuando es falsa, se designa como error beta, donde estamos diciendo que el efecto del medicamento no es distinto al del placebo, pero en realidad es distinto. Subimos o bajamos los errores alfa o beta, aumentando o disminuyendo el punto de significación. Este cuadrito vemos lo mismo más claro, no hay diferencia, vemos que si en nuestra prueba la situación verdadera es que existe diferencia entre lo que estamos demostrando, pero en cambio nuestra prueba lo rechaza, hablamos de error tipo 2, o de error tipo es si no hay diferencia y la hipótesis es rechazada. Lo tenemos observado como más claro. Y finalmente, el poder de una prueba es lo que llamamos 1 menos beta, que es lo que nos está definiendo cuán poderosa es nuestra prueba para encontrar las diferencias, o sea, la potencia de la prueba. Es la probabilidad de alcanzar una conclusión correcta. Lo que sabemos entonces es que de acuerdo al límite de significación, o sea, la potencia que le demos a la prueba, podemos aumentar el error tipo 1 o aumentar el error tipo 2. Entonces llegamos al momento central, que es hacer los cálculos. Tener la explicación teórica de dónde viene todo esto. Entonces vamos a ver primero la prueba T, inventada por el señor Stewart, que trabajaba en la cervecería Guinness, y esta es una prueba que la vamos a utilizar para datos cuantitativos, es decir, por ejemplo, la densidad óptica de ovejas vacunadas o no vacunadas. Es una prueba de significación estadística,
Normalmente se usa con muestras pequeñas que podrían no seguir una distribución normal, aunque si aumentamos el n y tiene una distribución normal, también la podemos seguir utilizando, aunque podríamos reemplazarla por una prueba z. La fórmula básica de la prueba T de Stewart, como estamos comparando dos muestras, ahora tenemos la x media de una muestra y la x media de la otra muestra, que se restan, y se dividen por la raíz cuadrada de la sumatoria de los errores estándar. O sea, tenemos en el numerador las medias y en el denominador el error estándar, que lo estamos utilizando entonces para esta estimación T. Entonces lo que nosotros queremos ver si hay diferencias entre dos muestras, y lo que vamos a tener cuando estimamos la prueba T, más allá de los grados de libertad, es que el dato final nos va a equiparar el valor de T a una probabilidad. Si la probabilidad es menor a 0.05, en este caso es menor a 0.01, lo que estamos comparando realmente hay diferencias estadísticas significativas entre las dos cosas. La prueba T puede hacerse pareada. Esto del pareo es para eliminar un montón de artefactos, de errores que nos pueden dar errores en la fuente de variación. Entonces, en lugar de tomar un grupo versus otro grupo, tomamos un individuo versus otro individuo en forma apareada. Los cálculos de la prueba T se pueden hacer muy fácilmente con una planilla Excel. Acá tenemos una planilla Excel en la cual brevemente les voy a explicar que tenemos en columna con valores de densidades ópticas. Estos son ovejas vacunadas hace 6 años, ovejas vacunadas hace 5, son todos grupos con distinto tiempo de vacunación, en la cual además tenemos controles no vacunados, y acá tenemos el total de ovejas vacunadas y acá el total de ovejas no vacunadas, o sea que a las que utilizamos como control. Es una base de datos con información. Ahora bien, en esa información nosotros al Excel podemos dirigirnos acá a ese puntito donde dice función X. Si hacemos clic ahí en función, nos va a aparecer qué elemento estadístico queremos calcular. Vemos que tenemos desvío estándar, tenemos la suma de los elementos. Excel nos estima lo que nosotros querramos, la media, el desvío estándar o directamente el resultado de una prueba T. En este caso es lo que vamos a hacer. Una vez que nosotros le pedimos que elija, que nos calcule una prueba T, nos abre este cuadro de diálogo, en la cual en este primer casillero nosotros tenemos que iluminar o marcar cuáles son los datos que queremos medir de uno de los grupos. En el otro formulario, el otro grupo que queremos contrastar, o sea que en este caso sería las ovejas vacunadas versus las ovejas no vacunadas. Definimos si es a una cola o dos colas, y definimos si son de varianzas iguales o distintos. Entonces colocamos 1 y 2, le damos a aceptar, y entonces lo que nos va a hacer Excel en ese momento es darnos los resultados de la prueba T. En este caso, si comparamos animales vacunados con no vacunados, nos va a dar, no nos dice 0,05, sino que es tanta la diferencia, menor a 0.000000, ese sería el valor. Hay diferencias estadísticas significativas. De golpe, si comparamos un grupo de control en cordero con un grupo de control de animales de 3 años, quizás nos dé 0,06 y que no encuentre diferencias estadísticas. O sea, y con Excel muy rápidamente calculamos el promedio y calculamos la prueba T de Stewart, en la cual, insisto, lo que tenemos que ver cuál es el valor de la probabilidad, el valor alfa, arriba o debajo de 0.05. Hay otro software donde podemos calcular lo mismo. Este es Minitab, que es un software que hay que pagarlo, pero no es demasiado caro, donde vemos que si nosotros seleccionamos muestras, una columna Excel igual desde un Excel, nos va a calcular la media, nos va a calcular el desvío estándar de los dos grupos, vacunados y no vacunados, y nos va a calcular el valor de P. Acá vemos que es 0,00, o sea que en este caso hay diferencias estadísticas significativas entre la densidad óptica de ovejas vacunadas y no vacunadas.
Entonces las pruebas T son las pruebas más comunes para utilizar con datos cuantitativos, mientras que el chi cuadrado es la prueba más común para utilizar con datos cualitativos. Chi cuadrado no es paramétrica, obviamente, no estamos analizando números, y nos permite ver dos categorías de enfermedad. La prueba del chi cuadrado, la fórmula es un poco compleja, no nos interesa verlo, trabaja sobre observados y esperados en cada uno de los casilleros. Lo usamos para variables cualitativas, en principio los datos deben ser mayores a 5 en cada una de las observaciones. El chi cuadrado lo utilizamos mucho para medir riesgo, tanto sea el riesgo relativo en estudios de cohortes o el odds ratio cuando utilizamos estudios de casos y control. Esto lo podemos estimar con Epidat. Epidat es un software gratuito que se baja de internet, y básicamente nosotros trabajamos con lo que se llama una tabla tetracórica de 4 casillas, donde vamos a tener 4 opciones. Los expuestos a un factor de riesgo que se enferman, los expuestos que no se enferman, los no expuestos que se enferman y los no expuestos sanos. Esta es una tabla básica de Epidat que usamos entonces para calcular el chi cuadrado. Acá tenemos lo mismo. Si nosotros seleccionamos prueba de casos y controles, nos va a estimar el odds ratio, y si seleccionamos una prueba de un estudio longitudinal, nos va a dar el riesgo relativo. Entonces, una vez que hemos llenado las 4 casillas con los valores de los expuestos enfermos, los expuestos sanos, los no expuestos enfermos y los no expuestos sanos, en Epidat se abre una calculadorita que está ahí arriba a la derecha, y nos va a dar como resultado estos valores, en los cuales vamos a ver el estadístico y el valor de P en un no corregido y en un corregido de Jack, o sea, y el ejercicio nos da 3 chi cuadrado, y también vamos a ver aquí si el 0, en este caso nos dio 0,00, o sea, está por debajo de 0,05, quiere decir que hay diferencias significativas entre los dos grupos. Volvemos a lo mismo, el valor de P siempre valor alfa, que es el 0,05, que es lo que tenemos nosotros que estar viendo. Este es el mismo dato que el anterior, procesado en otro software distinto, donde ponemos los datos y nos vuelve a dar lo mismo. El valor de P igual 0,00, está por debajo del 0,05, hay diferencias significativas entre fumar y no fumar, que son los valores que hemos puesto en esta prueba. Así que, bueno, esto es un repaso elemental de lo que son las medidas de dispersión, de lo que son las medidas de tendencia central y de las bases estadísticas para hacer pruebas de hipótesis con datos cuantitativos, en donde nos manejamos sobre todo con chi cuadrado, y datos cualitativos, donde nos manejamos fundamentalmente con chi cuadrado, son los más comunes. Luego podemos ver algunos otros software en otra clase, pero con esos dos elementos básicos, y sabiendo que con Excel y con Epidat podemos hacer todas las estimaciones sin hacer ninguna apuesta. Nada más, cualquier consulta pueden hacerla a través de la plataforma educativa. Chao.